Era la 1 de la madrugada cuando mi hija apareció en la puerta de mi habitación sosteniendo una pequeña imagen de la Virgen María que yo mismo había destrozado hacía 2 años. Estaba intacta, como si el martillo con el que la golpeé con tanta convicción nunca la hubiera tocado. «Papá», susurró, «soñé con una señora que me dijo que te diera esto». Mi corazón se aceleró, mis manos temblaron, y en ese instante supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Déjenme retroceder al principio, porque esta historia necesita ser contada desde el comienzo. Me llamo Andrés, tengo 42 años y durante mucho tiempo me consideré un soldado de Cristo. Nacido en una familia evangélica pentecostal, crecí escuchando que las imágenes eran una abominación a los ojos de Dios, que los católicos estaban equivocados, que nuestra misión era derribar los ídolos del mundo moderno. A los 25 años, asumí el pastorado de una pequeña iglesia en el pueblo de San Lorenzo, en la provincia de Córdoba, heredando no solo el púlpito, sino también el fervor intransigente de mi mentor, el pastor Elías. El pastor Elías era un hombre de 60 años, delgado como un junco, con unos ojos que parecían arder cuando hablaba de la guerra contra la idolatría. Él me enseñó que nuestra misión no era solo predicar los domingos, sino actuar concretamente contra lo que él llamaba blasfemias esparcidas por las calles. Fue él quien me dio el martillo, un martillo común, de carpintero, con el mango de madera desgastado por el uso. En un lateral había grabado a fuego «Solo Cristo». «Esta es tu herramienta de liberación», dijo el día que me entregó la responsabilidad de la iglesia. «Úsala para romper las cadenas que atan las almas al engaño». Yo creía, Dios me ayude, ¿cómo creía? En los primeros meses como pastor, mi prédica era inflamada, apasionada. Subía al púlpito y clamaba contra las imágenes, contra los santos, contra todo lo que consideraba una desviación de la verdadera fe. Mi pequeña congregación, de unas 50 personas, vibraba con cada palabra, cada amén resonaba por las paredes de la iglesia como un grito de guerra. Me sentía ungido, elegido para una misión especial. Así comenzaron las salidas nocturnas, como yo las llamaba. 2 veces por semana reunía un grupo de jóvenes de la iglesia. Pedro, de 17 años, hijo de uno de los diáconos; Lucas, de 20, recién convertido y sediento de propósito; Mateo, de 19, que me seguía como un discípulo a su maestro. Éramos 4, siempre 4, y nuestra misión era clara: identificar y destruir las imágenes esparcidas por el pueblo. «Pastor, por favor, espere». Me giré y vi, en el último banco, casi escondida en las sombras, a una señora con el cabello completamente blanco. Debía tener unos 70 años, quizás más. Sus manos sostenían una pequeña imagen de la Virgen, rota por la mitad, que ella protegía contra su pecho como si fuera un tesoro. «Señora», le dije, intentando mantener el tono firme, «usted sabe que esto es idolatría, estas imágenes no pueden». «Sé lo que usted piensa», me interrumpió, y su voz, aunque débil, tenía una firmeza que me sorprendió. «Sé que usted cree que está haciendo el bien, pero permítame contarle una historia antes de romper esa imagen». Algo en su voz me hizo bajar el martillo. «Hable», dije. «Me llamo Doña María. Vivía en una casa sencilla a la orilla del río, con mi esposo y mi hija menor. Tuve 5 hijos, pero 4 ya habían marchado, habían construido sus vidas. Solo Lucía aún vivía con nosotros. Ella tenía síndrome de Down, 17 años, pero una alegría que iluminaba nuestra casa». Doña María acarició la imagen rota en sus manos. «Esta imagen la recibí de mi madre, quien a su vez la recibió de su madre. 3 generaciones en nuestra familia. No se trataba de adoración, pastor, se trataba de recuerdo, de amor, de historia». «Pero señora, déjeme terminar», dijo, y había lágrimas en sus ojos. «Hace 3 años hubo una inundación. La lluvia cayó durante 3 días seguidos, el río se desbordó, y cuando vimos, el agua ya estaba entrando en la casa. Mi esposo logró salir, pero Lucía y yo quedamos atrapadas en el segundo piso. La casa se tambaleaba, a punto de ser arrastrada por la corriente». Ella hizo una pausa, se limpió los ojos con la manga de la blusa. «Estaba desesperada, pastor, desesperada. Tomé esta imagen, lo único que pude alcanzar, y comencé a orar.
No oré a la imagen, oré a Dios, pero sujeté esta imagen como si fuera un ancla, un recuerdo de que Dios estaba conmigo. Y entonces, la pared del fondo de la casa cedió. Lucía y yo fuimos arrastradas por el agua. Yo no sabía nadar bien, Lucía no sabía nadar, pero no solté esta imagen. Me aferré a ella con una mano y a mi hija con la otra. Pastor, juro por el nombre de Jesús que es verdad, esta imagen flotó, nos mantuvo a flote hasta que llegó el rescate. La miré en silencio. Señora, esto es imposible, sé cómo suena, pero yo estaba allí, yo viví esto. Esta imagen me salvó, salvó a mi hija, no porque tenga poder propio, sino porque Dios la usó para salvarnos, igual que usó una vara para que Moisés abriera el mar, igual que usó una piedra para que David venciera a Goliat. Ella se levantó, se acercó a mí. Pastor, ¿usted tiene hijos? Tengo una hija, aún pequeña. Entonces usted comprende, si alguien llegara a su casa y rompiera una foto de su hija, ¿cómo se sentiría? La pregunta me golpeó como un puñazo en el estómago. Imaginé a alguien rompiendo una foto de Elena y sentí una rabia que no esperaba. Me sentiría furioso, admití. Entonces usted entiende por qué duele tanto cuando rompen nuestras imágenes. No es adoración, pastor, es amor, es recuerdo, es historia. Guardé silencio durante un largo rato. Doña María volvió a su banco, sujetó de nuevo su imagen rota. Haga lo que tenga que hacer, dijo, pero ahora usted ya sabe lo que esta imagen significa para mí. Miré el martillo, miré la imagen, miré a aquella señora que me miraba con ojos llenos de dolor y perdón. Y entonces, por primera vez en años, no pude levantar el martillo. Lo siento, murmuré, y salí de la capilla. Afueras, la tarde estaba terminando. Subí al coche y me quedé parado mucho tiempo, intentando entender lo que me había pasado. Toda mi convicción, toda mi certeza había sido conmovida por la historia sencilla de una señora que casi se ahoga agarrada a una imagen. Durante el camino a casa no pude sacar su voz de mi cabeza. No es adoración, pastor, es amor, es recuerdo, es historia. Cuánto amor había roto, cuántos recuerdos había destruido, cuántas historias había borrado con mi martillo. Llegué a casa y encontré a Carla jugando con Elena en el patio. Nuestra hija tenía 2 años, estaba aprendiendo a hablar y corrió hacia mí gritando «¡Papá!». La tomé en brazos y por primera vez imaginé a alguien destruyendo algo que ella amara. El dolor que sentí fue insoportable. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, con la Biblia abierta en el regazo, intentando encontrar justificaciones para lo que hacía. Pero todos los pasajes que siempre usé para justificar las roturas parecían diferentes ahora. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero doña María no estaba adorando la imagen, estaba recordando a Dios a través de ella. Fue entonces cuando Elena apareció en la sala. Había comenzado a caminar hacía poco tiempo y a veces se despertaba en mitad de la noche. «Papá», dijo, abrazándome, «¿no puedes dormir?» «No, hija mía, papá está pensando». «¿Pensando en qué?» ¿Cómo explicarle a una niña de 2 años los dilemas que me estaban consumiendo? Papá hizo algunas cosas mal, está intentando entender cómo arreglarlo. Elena me miró con esos ojos grandes, llenos de inocencia. Papá, cuando yo rompo algo, mamá dice que solo hay que pegarlo de nuevo. La simplicidad de la respuesta me golpeó como un rayo. Pegarlo de nuevo. Eso era, necesitaba pegarlo de nuevo. No solo las imágenes que había roto, sino los corazones que había herido, las historias que había destruido, la fe que había conmovido. Si estás viendo este testimonio y has pasado por momentos difíciles, suscríbete al canal para recibir más historias como esta. A veces, la respuesta que buscamos viene de los lugares más inesperados. La mañana siguiente, volví a la capela solo. Llevé pegamento, lija, pintura, todo lo que pudiera necesitar para restaurar la imagen que había amenazado con romper. Doña María estaba allí, como si supiera que volvería. «Vine a repararla», le dije. «¿Reparar qué, pastor?» «Todo, todo lo que rompí, todo lo que destruí, empezando por aquí». Ella sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que he visto. «Entonces, trabajemos juntos».
Pasamos toda la mañana restaurando la imagen. Cada pieza pegada era como un pedazo de mi corazón sanando. Doña María me contó más sobre su vida, sobre su familia, sobre cómo su fe se había construido a través de generaciones. Yo conté sobre mi viaje, sobre mi convicción, sobre cómo estaba perdido ahora. Pastor, dijo, mientras dábamos los últimos retoques, usted no está perdido, usted está encontrándose. Igual que yo me encontré aferrada a esta imagen durante la inundación. Pero mi prédica, mi iglesia, ¿cómo explico este cambio? Con la verdad, con amor, con humildad. Cuando terminamos, la imagen estaba más hermosa que antes. Las grietas aún eran visibles, pero de alguna manera la hacían más humana, más real. Igual que las personas, dijo doña María, todos estamos rotos, pero cuando somos pegados con amor, quedamos más hermosos. En los meses siguientes, mi prédica cambió completamente. En vez de condenar, comencé a acoger. En vez de romper, comencé a construir. Hablé sobre amor, sobre tolerancia, sobre entender que la fe puede manifestarse de diferentes maneras. Mi congregación se dividió. Algunos me apoyaron, otros me acusaron de traicionar el Evangelio. El pastor Elías me visitó algunas veces, preocupado por mi cambio de rumbo. Andrés, estás perdiendo el enfoque, decía. La guerra contra la idolatría es nuestra misión principal. Pero ya no podía haber guerra donde había amor, ya no podía haber idolatría donde había devoción. Fue un periodo difícil. Algunos miembros de la iglesia se fueron, otros llegaron. Estaba literalmente reconstruyendo no solo mi fe, sino mi comunidad. Y Elena, mi pequeña Elena, crecía observando todo esto. Tenía una sabiduría natural que me impresionaba. Papá, decía, es mejor arreglar que romper, ¿verdad? Un día, Pedro, uno de los muchachos que me acompañaba en las salidas nocturnas, apareció en mi oficina. Estaba casado ahora, esperaba un hijo. Pastor, dijo, he estado pensando mucho en lo que hacíamos. Ya no puedo aceptar que aquello estaba bien. Conversamos por horas sobre perdón, sobre cambio, sobre cómo nuestra fe necesita crecer y transformarse. ¿Te arrepientes?, preguntó. Todos los días, respondí. Pero el arrepentimiento sin acción es vacío. Necesito hacer algo para reparar. Fue entonces cuando comencé un proyecto que bauticé como Corazones Restaurados. Junto con algunos miembros de la iglesia, comenzamos a visitar personas que habían sido afectadas por nuestras acciones. Pedíamos disculpas, ofrecíamos ayuda para restaurar lo que había sido roto, procurábamos entender sus historias. No todos nos recibieron bien, algunos aún guardaban rencor, y yo los entendía perfectamente. Pero muchos nos abrieron las puertas, nos contaron sus historias, nos permitieron participar en su viaje de sanación. Elena crecía en medio de todo esto. Tenía 4 años cuando comenzó a acompañarme en algunas visitas. Su presencia tenía un poder especial para romper resistencias, para abrir corazones. Papá, decía después de una visita particularmente difícil, ¿por qué las personas se tristecen cuando rompen sus cosas? Porque esas cosas tienen valor sentimental, mi hija. Representan amor, recuerdo, historia. Entonces, cuando se rompe, ¿también se rompe el corazón? A veces sí. Entonces, por eso lo estás reparando. Por eso lo estoy reparando. 2 años después de aquel encuentro con doña María, estaba en el sótano de la iglesia organizando algunos materiales antiguos cuando encontré el martillo. Estaba debajo de una lona polvorienta, olvidado como un instrumento de guerra después del armisticio. Lo tomé en mis manos y sentí un peso que no era solo físico. Todas las imágenes que rompí, todos los corazones que herí, todo el dolor que causé, todo estaba ahí, grabado en la madera gastada. Solo Cristo estaba escrito en un lateral. Y de repente entendí que tenía razón todo el tiempo, pero de una forma completamente diferente. Solo Cristo, no como un martillo para romper, sino como amor para curar. Solo Cristo, no como condenación, sino como misericordia. Solo Cristo, no como división, sino como unión. En ese momento, tomé una decisión. Levanté el martillo bien alto y lo destrocé contra el suelo de cemento. Los pedazos se esparcieron por el sótano, y sentí como si estuviera rompiendo no solo una herramienta,
sino una parte antigua de mí mismo. Elena bajó las escaleras en ese momento. «Papá, ¿qué ruido fue ese?» «Nada importante, mi hija. Papá solo rompió algo que necesitaba ser roto». Ella miró los pedazos del martillo esparcidos por el suelo. «¿Lo vas a pegar de nuevo?» «No, esta vez no. Algunas cosas necesitan quedarse rotas para que podamos construir algo mejor. Pero la historia no termina ahí. ¿Recuerdan el comienzo? Cuando conté que Elena apareció en mi habitación a las 3 de la mañana con una imagen de la Virgen María. Eso sucedió la semana pasada, 3 años después de que rompí el martillo. Ella entró en la habitación sosteniendo una pequeña imagen que estaba seguro de haber destruido años antes. Era idéntica a la que doña María sostenía aquella tarde en la capilla, pero estaba perfecta, intacta, como si nunca hubiera sido tocada. «Papá», dijo, «soñé con una señora que me dijo que te diera esto». Mi corazón casi se detiene. ¿Cómo era esa señora, Elena? Tenía cabello blanco, ojos amables, y dijo que tú entenderías. Doña María había fallecido 6 meses antes. Yo había dirigido el funeral, orado por su familia, llorado su partida. ¿Cómo Elena pudo haber soñado con ella? ¿Cómo esa imagen podía estar allí, intacta? Tomé la imagen en mis manos y sentí una paz que nunca antes había experimentado. No era un milagro en el sentido sobrenatural, o quizás sí lo era. Era un milagro en el sentido de que representaba todo lo que había aprendido, que la fe no se manifiesta solo de una forma, que el amor puede usar cualquier canal para expresarse, que Dios puede hablar a través de cualquier símbolo cuando el corazón está abierto. «Papá», dijo, «la señora dijo que esto es para que usted lo recuerde». ¿Recordar qué? Que reparar es mejor que romper, que amar es mejor que juzgar, que juntos es mejor que separados. Hoy, esa imagen está en mi despacho de la iglesia, no como objeto de adoración, sino como recordatorio de lo que aprendí. Mi predicación cambió completamente. Hablo sobre amor, sobre tolerancia, sobre entender que la fe tiene muchas caras. Mi congregación creció, no solo en número, sino en diversidad. Tenemos católicos que visitan nuestros cultos, evangélicos que respetan otras denominaciones, personas de diferentes creencias que encuentran en nuestra iglesia un lugar de acogida. El proyecto Corazones Restaurados continúa. Ya hemos visitado más de 200 familias, hemos participado en la restauración de decenas de imágenes, hemos escuchado cientos de historias. Cada una me enseña algo nuevo sobre la fe, sobre el amor, sobre la humanidad. Pedro ahora es pastor de una iglesia en una ciudad vecina. Él predica el mismo evangelio de amor que aprendí aquella tarde en la capilla. Lucas se ha convertido en un artista especializado en restaurar imágenes sagradas. Mateo se ha convertido en asistente social, dedicando su vida a restaurar vidas rotas. Elena tiene 6 años ahora, y a veces me acompaña en las visitas del proyecto. Ella tiene una capacidad especial para entender a las personas, para ofrecer una sonrisa que cura, un abrazo que consuela. «Papá», me dijo el otro día, «cuando yo crezca quiero ser como usted». «¿Cómo así, mi hija?» «Quiero ayudar a reparar lo que está roto». Carla me apoya completamente en este camino. Ella siempre supo que había algo mal con mi antigua postura, pero respetó mi proceso de descubrimiento. «Me casé con un hombre que rompía», dijo recientemente, «pero me enamoré del hombre que repara». No voy a mentir, todavía enfrento críticas. Todavía hay personas que creen que mi cambio fue un desvío, una traición a los principios evangélicos. Pero aprendí que la verdadera fe no teme el cuestionamiento, no se asusta con la diversidad, no se fortalece en la condena de lo diferente. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que toda mi jornada fue necesaria. Necesitaba romper para aprender a reparar, necesitaba herir para aprender a curar, necesitaba condenar para aprender a perdonar, necesitaba ser intransigente para aprender a ser tolerante. La imagen que Elena me trajo todavía está aquí conmigo. A veces, cuando nadie está mirando, enciendo una vela delante de ella. No porque tenga poder, sino porque representa todo lo que aprendí sobre la fe, sobre el amor, sobre la humanidad.
Ella me recuerda que Dios puede usar cualquier cosa para enseñarnos, cualquier persona para transformarnos, cualquier situación para hacernos crecer. Si usted llegó hasta aquí en este testimonio, probablemente está pasando por algún momento de cuestionamiento, de duda, de transformación. Quiero que sepa que está todo bien, que cuestionar no es falta de fe, es señal de madurez, que cambiar no es debilidad, es valentía, que reconocer errores no es derrota, es victoria. Hoy sé que la verdadera fe no necesita martillos para fortalecerse. Ella se fortalece en el amor, en la comprensión, en la capacidad de ver a Dios en todos los lugares y en todas las personas. Ella se fortalece cuando reconocemos que no tenemos el monopolio de la verdad, que no somos los únicos portadores de la palabra divina. El martillo que yo empuñaba durante tantos años era en realidad una herramienta del miedo. Miedo de que mi fe no fuera lo suficientemente fuerte, miedo de que otras expresiones religiosas disminuyeran mi propia creencia, miedo de que Dios no fuera lo suficientemente grande para manifestarse de formas diferentes. Pero Dios es más grande que nuestros miedos, Él es más grande que nuestras limitaciones, Él es más grande que nuestra necesidad de estar siempre correctos. Y a veces, Él usa a una señora de cabello blanco en una capilla perdida para enseñarnos que la verdadera fe no destruye, ella construye. No divide, ella une. No condena, ella ama. La imagen que Elena me trajo continúa aquí, en mi despacho, recordándome todos los días que mi jornada aún no termina, que aún hay corazones que reparar, historias que escuchar, amor que compartir, que la verdadera fe no es un destino, sino un camino que recorremos no con martillos, sino con las manos abiertas listas para abrazar, para curar, para construir. Y si usted está roto hoy, si está perdido, si está cuestionando todo en lo que creía, sepa que está en el lugar correcto, porque es en la ruptura que descubrimos nuestra verdadera fuerza. Es en la duda que encontramos nuestra fe más profunda. Es en el cuestionamiento que llegamos a las respuestas que realmente importan. Al final, lo que vale no es la forma de la imagen, sino los fragmentos de ternura que juntamos en cada gesto de compasión. Lo que vale no es la certeza absoluta, sino la humildad de reconocer que aún estamos aprendiendo. Lo que vale no es el martillo que destruye, sino las manos que construyen, que abrazan, que curan. Esta es mi historia. Esta es mi transformación. Esta es mi fe.